Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. Innovación, ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Hola a todos, bienvenidos a su podcast Gastroperlas AMG, ya en su episodio 100. Antes que nada, quiero agradecer a todos los laboratorios involucrados en la educación médica continua. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el uso de la albúmina en cirrosis. Para eso contamos con dos expertos el día de hoy, a los que voy a presentar a continuación. Primero que nada, a la doctora Diana Tapia Calderón. Ella es especialista en gastroenterología y especialista en hepatología. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Gracias por considerarme para este episodio de podcast. Y también tengo el gusto de presentar al doctor Nicolás Fernández. Él es especialista en gastroenterología, especialista en hepatología y especialista en endoscopia digestiva. Bienvenido, doctor Nicolás. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por invitarme y un gusto, un honor y un placer estar aquí participando con ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues vamos a platicar de este tema tan importante. Primero que nada, quisiéramos una discusión, quisiéramos una dinámica acerca de cuáles son las indicaciones más aceptadas de la albúmina en cirrosis. Si me pueden decir una de las indicaciones, si me pueden dar detalles brevemente de cuáles son estas indicaciones. Pues bueno, las indicaciones, digamos, aceptadas y más comunes del uso de albúmina en cirrosis son básicamente cuatro, que es el manejo pues de los pacientes a quienes se somete a paracentesis de alto volumen, en los pacientes que tienen falla renal aguda o lesión renal aguda, los pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea y los pacientes con síndrome hepatorrenal. Y hablando específicamente de los pacientes que están sometidos, por ejemplo, a paracentesis de gran volumen o de alto volumen, en los casos de los pacientes que tienen ascitis grado 3 o ascitis tensa, pues bueno, la indicación es específicamente para disminuir la probabilidad del desarrollo de complicaciones propias de la paracentesis en este sentido, que es básicamente la disminución de la incidencia de la disfunción circulatoria posparacentesis y básicamente ahí usamos albúmina intravenosa que puede ir desde 4 a 8 gramos por litro evacuado de ascitis a partir de aquellos pacientes que tienen una evacuación de ascitis de más de 5 litros. Entonces básicamente esa es como la indicación y la dosis. Así es, entonces más de 5 litros, siempre recordar que tenemos que administrar albúmina intravenosa al paciente que estamos extrayendo líquido ascítico, correcto. Doctora Diana, ¿nos puede ayudar con alguna otra indicación? Tenemos la administración de albúmina en el contexto de una infección, específicamente peritonitis bacteriana espontánea, donde la dosis que se recomienda administrar es 1.5 gramos por kilo de peso el primer día y luego al tercer día una segunda dosis de 1 gramo por kilo. Esto asociado a la administración de antibióticos que ha demostrado disminuir la incidencia de disfunción renal y mortalidad, sobre todo en un grupo específico de pacientes que son aquellos pacientes con bilirrubina sérica mayor o igual a 4 o creatinina sérica mayor o igual a 1. Muy bien. Y como bien dijo, existen otras infecciones a las que nuestros pacientes con cirrosis están expuestos. En estos pacientes que tienen otro tipo de infecciones que no son peritonitis bacteriana espontánea, ¿se utiliza igualmente de forma profiláctica la administración de albúmina? Pues pues profiláctica como tal, pues está en discusión. Ahí la dosis sería igual que en peritonitis bacteriana espontánea, pero los resultados de los ensayos clínicos, algunos muestran que no hay un beneficio claro en la supervivencia. Entonces, hasta el momento, la administración en otras infecciones que no son peritonitis bacteriana espontánea
no está indicado de forma rutinaria, sobre todo en aquellos pacientes que pudieran desarrollar alguna complicación asociada a la sobrecarga de volumen, que aquellos pacientes con falla cardíaca, con hipertensión pulmonar o con neumonía grave que puedan estar expuestos al desarrollo de un edema agudo pulmonar. Doctor Nico, nos dijiste también que existe la administración de albúmina en los pacientes que ya han desarrollado o que nos llegan a nuestras hospitalizaciones con daño renal agudo. En ese sentido, ¿cuál es la indicación de la albúmina? Sí, específicamente en todos los pacientes que llegan a hospitalización o bien que desarrollan durante una hospitalización evidencia de lesión renal aguda, que la conocemos como AKI, pues de manera o de argot hospitalario, digámoslo de alguna manera. Entonces, estos pacientes que tienen lesión renal aguda, que está asociada, por supuesto, a la elevación de los niveles séricos de creatinina, son pacientes en los que tiene una indicación muy precisa, bien estudiada y bien fundamentada, dado que el manejo con albúmina en estos pacientes a una dosis de 1 gramo por kilogramo de peso durante 2 días consecutivos, lo llamamos reto con albúmina, pues mejora definitivamente el flujo renal y esto mejorará los niveles de creatinina y disminuirá la probabilidad de desarrollo de síndrome hepatorrenal, que vaya, que tiene, que tiene criterios específicos muy característicos. Hay que tener mucho cuidado también desde el punto de vista del peso, porque nuestro tope, nuestra dosis tope de peso en albúmina, pues son 100 gramos como tal, porque si no aumentaríamos las complicaciones que podemos tener en relación al uso de la albúmina, que ya nos decía la doctora Diana, ¿no? Sobre todo, pues, la sobrecarga de volumen y el edema agudo pulmonar. Entonces, muy importante tomar en cuenta esta situación del peso de nuestro paciente para no irnos por arriba de 100 en la administración de albúmina. Y aquí la parte del peso seguramente también de repente nos genera un poquito de cuestionamiento si es el peso seco o el peso con la citis. Entonces, de repente son situaciones ahí controversiales. En ese punto, en general, trataríamos de calcular el peso seco, dado que vamos a hacer una extracción de albúmina, por ejemplo, en el caso de los pacientes con paracentesis de alto volumen. Pero vaya, específicamente esta indicación en lesión renal aguda en AKI definitivamente es una indicación aceptada y difundida y realizada con la frecuencia que debe hacerse siempre que encontremos este hallazgo en nuestros pacientes en base a la elevación de la creatinina y tomando en cuenta nuestra creatinina basal. Así es. Y a la par de este reto, como bien dijiste, Nico, pues se tiene que tratar de ir excluyendo los otros criterios del síndrome hepatorrenal, ¿no? Y una vez que se diagnostica, es decir, una vez que se hace este reto con albúmina y que se cumplen los criterios del síndrome hepatorrenal, doctora Diana, ¿cómo se administraría la albúmina en pacientes con síndrome hepatorrenal de tipo AKI? Aquí en estos pacientes, además de la administración de albúmina, que la dosis es el primer día 1 gramo por kilo de peso y luego del segundo día incluso hasta el 16 días, dosis de 20 a 40 gramos por día, aunado a la administración de terlipresina, pues ha demostrado ser superior a la solo administración de albúmina en estos pacientes con síndrome hepatorrenal AKI. Muy bien, entonces es importantísimo pues el vasopresor, ¿no? Ya hacemos el diagnóstico de un hepatorrenal, el vasopresor que puede ser la terlipresina, como bien dijiste. Muy bien, perfecto. En ese sentido, Diana, nos dijiste que había que tener cuidado con algunos tipos de pacientes o con algunos perfiles de pacientes, ¿no? De repente, nuestros pacientes con cirrosis no solamente tienen una enfermedad, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que tenemos pacientes con enfermedad esteatóxica del hígado, que van a tener otras comorbilidades, diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, pues podemos tener pacientes también que tienen algo de falla cardíaca, que pueden tener alguna afectación al miocardio. En ese sentido, en los pacientes, y como dijimos que había que tener precaución con los pacientes que pudieran sobrecargarse, es recomendable evaluar a todos los pacientes el estatus de volumen antes de la administración de albúmina y de qué manera haríamos esta evaluación. Yo creo que sí se debe evaluar en todos los pacientes porque a final de cuentas lo que se ha venido comentando
en todas las publicaciones es que la administración de albúmina pues es hasta cierto punto algo empírico, que decidimos una dosis y esa dosis es la que hemos estado administrando y funcionó y por eso la seguimos administrando. Pero hay un grupo de pacientes que, por ejemplo, en estos pacientes con síndrome hepatorenal, que les administramos albúmina dosis estándar y que luego esa dosis de albúmina no sabemos si fue suficiente, si no fue suficiente, si están euvolémicos, si están hipervolémicos o por el contrario, que les falta volumen. Entonces aquí es donde puede entrar la herramienta del ultrasonido en el punto de atención, ultrasonido de bolsillo, POCUS, como le quieran llamar, donde podemos evaluar distintos marcadores de volumen intravascular en los pacientes con cirrosis. Claro que sabemos que tienen ahí sus pros y sus contras y que hay algunas cosas que no son tan fidedignas como en un paciente que no tiene cirrosis, pero por ejemplo la evaluación del diámetro de la vena cava inferior pues ha permitido reclasificar a estos pacientes que habían recibido albúmina durante 48 horas y se habían pues ya clasificado como que habían recibido una adecuada restitución de volumen y que probablemente con la evaluación POCUS requerían más o requerían menos y esto pues ha demostrado a final de cuentas beneficio en mejoría de la función renal en aquellos pacientes que se hace un cambio en la terapia posterior al haber evaluado con una herramienta de este tipo el si estaban euvolémicos o no. Sí, aquí sí me permiten hacer un comentario. Yo creo que cabe mucho esta situación que decías, Diana, definitivamente que las dosis que hemos dicho, que dijimos en las 4 indicaciones, dos tú y dos yo, y que decíamos, estas son las dosis que usamos, pues son en base a qué. Y es algo muy importante porque, como bien lo dices, fueron dosis que se instituyeron de manera empírica, básicamente, o a lo mejor no el término empírico, sino más bien basadas en experiencia, en la opinión de expertos y pues bueno, como dices, un experto dijo, bueno, pues vamos a ponerle un gramo por kilo, pues adelante, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de esa manera y funcionó. Pero yo creo que es algo que sí tenemos que tomar muy en cuenta porque precisamente este tipo de mediciones y herramientas que nos dices, pues nos van a ayudar definitivamente a no subestimar la dosis que debemos manejar en algunos pacientes, pero sobre todo a la sobreestimación, que es ahí donde tendríamos un poquito más de problemas desde el punto de vista de la sobrecarga y la falla cardíaca. Perfecto, pues importantísimo entonces que empecemos a involucrar estas nuevas herramientas para el mejor tratamiento de nuestros pacientes. Y hablando del tratamiento de nuestros pacientes, pues existen estas indicaciones que a veces vemos nosotros en los hospitales. Por ejemplo, la administración de albúmina, ¿no? Si el paciente tiene una albúmina sérica baja, ¿existe esta indicación o existe esta evidencia de que mejorar la albúmina sérica a través de la administración intravenosa de albúmina tenga algún beneficio, Nico? Bueno, es una pregunta interesante porque de repente sabemos que definitivamente el nivel de albúmina sérico que tengamos en nuestros pacientes con cirrosis está directamente relacionado con el grado de reserva hepática, con la falla propiamente que tiene este paciente, pero sobre todo también está relacionado con la mortalidad, es decir, con la incidencia de complicaciones a futuro, ¿no? Entonces, una de esas inquietudes era decir, bueno, pues si mi paciente tiene hipoalbuminemia, pues voy a tratar de mejorar sus niveles séricos de albúmina y tratar de llevarlo por arriba de 4, ¿no? Sabemos que por abajo de 4 gramos del nivel sérico de albúmina aumentan las probabilidades de complicación, de formación de ascitis, de peritonitis bacteriana, incluso de encefalopatía manifiesta. Y dado eso, pues existen algunos estudios, ensayos clínicos prospectivos que conocemos todos en este punto, en donde se evaluó esta, esta utilidad, digamos, del uso de la albúmina con el solo fin, digamos, de mejorar el nivel sérico de albúmina y efectivamente, bueno, hubo cierta comparado pues con los pacientes en los que no se les administró albúmina, pues hubo mejoría en ese sentido, pero vaya, disminución de la incidencia de este tipo de complicaciones, pero no hubo una diferencia en la mortalidad, en el desenlace, pues. Entonces, dada la situación que vivimos, desafortunadamente también en nuestro país, y si hablamos de costo-beneficio, sabemos que también la administración de albúmina es costosa,
tanto en medio privado como en medios institucionales, y la evidencia hasta ahorita pues no ha recomendado, no ha sido suficiente como para hacer este tipo de recomendación del uso de albúmina solo con el mero objetivo de mejorar o de normalizar la albúmina sérica de nuestros pacientes. Así, sí, y la podemos considerar como una indicación controversial finalmente porque también derivó en efectos adversos, sobre todo a nivel de volumen. Y hablando de indicaciones controversiales, doctora Diana, ¿existe alguna otra indicación que podamos considerar como tal, como controversial, acerca del uso de albúmina intravenosa? Una de las más controversiales es precisamente esta administración de albúmina a largo plazo, que si bien en el contexto de una hospitalización el llevar la albúmina sérica a una meta de 4 no ha demostrado beneficios, por el contrario, ha demostrado aumentar el riesgo de eventos adversos asociados a la administración de albúmina. Pero luego ya en el contexto de la administración crónica sí hay un par de estudios que han demostrado que sí hay un beneficio, sobre todo el estudio ANSWER, en el que se administra 40 gramos de albúmina 2 veces por semana y luego 40 gramos cada semana hasta por un año, ha demostrado disminuir la tasa de complicaciones como peritonitis bacteriana espontánea, otras infecciones no peritonitis, encefalopatía hepática, síndrome hepatorrenal, falla renal, hiponatremia, disminución en el número de paracentesis, de hospitalizaciones y estancia hospitalaria. Que este estudio, por ejemplo, fue en pacientes con ascitis no complicada, pero luego ya hubo un segundo ensayo clínico con pacientes con ascitis refractaria, donde también demostrábamos los beneficios de la administración a largo plazo. Y luego, además, allí se hizo un subanálisis que aquellos pacientes que sí alcanzaban una albúmina sérica de 4, pues tenían todavía un mejor desenlace. Doctor Nico, ¿algún comentario acerca de estos usos controversiales? Sí, sí, definitivamente, pues lo que comentábamos hace un momento, ¿no? O sea, no es, vaya, aunque sabemos que la albúmina, pues es una molécula muy noble y que tiene muchas otras propiedades aparte, pues de sus propiedades oncóticas, sabemos todas las propiedades antiinflamatorias que puede tener, la disminución de citoquinas, todas estas cosas que es lo que hizo suponer que en situaciones agudas podría mejorar esta situación. Sin embargo, pues se vio la incidencia pues de sobrecarga y edema pulmonar, pues se quiso traspolar, digamos, a este uso crónico y yo creo desde mi punto de vista que este uso probablemente sea prometedor. Yo creo que seguramente esto, de acuerdo a los resultados de estos estudios, pues ha disminuido la incidencia sobre todo de paracentesis de gran volumen, la incidencia de hospitalizaciones por peritonitis, y eso pues disminuye los costos a largo plazo en los pacientes que están en lista de espera para trasplante, ¿no? E incluso en aquellos pacientes que no son candidatos a trasplante y que habrá que estar manejando de esa forma. Yo creo que uno de los, como dices, uno de los usos controversiales más importantes me parece justo el de la albúmina, de la administración a largo plazo. Así es, y hay que ver en lo que impacta, ¿no? Finalmente, o sea, si impacta en costo económico, en calidad de vida de los pacientes, o sea, finalmente lo controversial va a caer de acuerdo a lo que mejoremos. Si podemos mejorar parcialmente la calidad de vida de nuestros pacientes o podemos ahorrar de alguna manera, digamos, los gastos por descompensaciones, etcétera, pues definitivamente debe ser una indicación que pueda ser aceptada, aunque de momento pueda ser controversial. Y hablando de costos, doctora Elena, si hablamos de que uno de los objetivos de la albúmina es la expansión de volumen, ¿es posible que expandamos nosotros el volumen a través de algún otro coloide, a través de algún otro cristaloide y que tengamos estos mismos beneficios que tenemos con la albúmina en pacientes con estas indicaciones que hemos mencionado? No, ahí la albúmina es lo único que ha demostrado que además de tener estas propiedades en mantener la presión oncótica, tiene sus propiedades no oncóticas, que son antioxidantes, antiinflamatorias, inmunomoduladoras, que se unen a toxinas que regulan la función endotelial en los pacientes con cirrosis. Entonces, realmente las ventajas que vemos o los desenlaces que vemos con la administración de albúmina no van solo aunados a este aumento de la presión oncótica, sino a todos sus otros efectos pleiotrópicos. Entonces, no se puede reemplazar por algún otro
otra sustancia. Exacto, sí. De repente, bueno, por supuesto, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero nosotros hace muchos años, de repente decíamos, bueno, pues si no tienes albúmina, pues puedes usar Dextran o puedes usar poligelina, ¿no? El Lemacel. Y de repente, pues intentábamos hacer este tipo de sustituciones, dado que no contábamos a lo mejor en el hospital con albúmina o con alguna otra cosa. Y en ese entonces decías, bueno, pues es más o menos comparable y es un poco más barato, pero pues estamos hablando de hace muchos años y con el paso del tiempo, obviamente se ha demostrado que este tipo de productos o este tipo de expansores de plasma pues no tienen todas las propiedades que acabas de explicar, Diana. Entonces definitivamente, vaya, no es recomendable a estas alturas pues usar este tipo de expansores en sustitución de la albúmina, ¿no? Bueno, y sabemos que la administración de albúmina, pues, no puede ser al 100% inocua. Doctor Nico, ¿existen complicaciones derivadas que tengamos que estar nosotros al pendiente de la administración de albúmina? Sí, pues bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Durante cada una de las intervenciones. Yo creo que la complicación definitiva, más que en la que tenemos que poner más nuestro ojo, definitivamente, pues es la sobrecarga hídrica y el edema pulmonar agudo, ¿no? Y sobre todo cuidar la dosis que comentábamos hace un momento, el no exceder, vaya, los 100 gramos de albúmina por administración, porque eso aumenta sustancialmente la probabilidad de tener esta complicación. El no exceder y el tampoco no quedarnos cortos, porque luego está el ensayo MATCH, que era con amiodarona y albúmina, y luego ya no vimos resultados porque parece que fue pues la dosis muy baja, era 40 gramos cada 2 semanas, diferente del Ansel, que era 2 veces por semana y luego una vez por semana, y además fueron solo 3 meses, entonces también tampoco se vale quedarse cortos con la dosis de albúmina. Claro, absolutamente, porque si no, no vamos a llegar a la meta, ¿no? A la meta que es lo que queremos, que es la reducción de los niveles, por ejemplo, de creatinina en el caso del LACI en ese punto, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Yo creo que algo que comentaste ahorita, Diana, muy interesante, es que la diferencia de los resultados de estos estudios grandes en los que estamos basando los comentarios que estamos haciendo, pues son precisamente porque se usaron dosis muy diferentes de albúmina en uno y otro estudio, y de pilón también había muchos pacientes que tenían un MEL diferente. Entonces también no es lo mismo tener un MEL de 12 que tener un MEL de 19 o 20, y porque seguramente pues el nivel de albúmina va a ser diferente en este tipo de pacientes. Y bueno, y entran ahí un montón de variables también, en donde la probabilidad de tener otro tipo de complicaciones asociadas, no solamente, por ejemplo, aquí, sino más peritonitis o desarrollo de síndrome hepatorenal o hiponatremia, por ejemplo, que es otra de las indicaciones controversiales, ¿no? De la albúmina para tratar la hiponatremia, por ejemplo, ¿no? O otras infecciones, ¿no? Con los calambres. Los calambres, otras infecciones diferentes a peritonitis bacteriana, la misma encefalopatía, ¿no? También es otra de las indicaciones controversiales, ¿no? Para disminuir la probabilidad de encefalopatía manifiesta, ¿no? Entonces, todas estas cosas creo que, vaya, se nos han ocurrido a todos en la práctica clínica, y es justo que de ahí derivan todas estas inquietudes de poder saber, oye, me podrá servir en esto y otro, y todas estas líneas de investigación, pero al momento pues todavía no tenemos vaya, no tenemos suficiente evidencia como para poderle indicar en cada una de estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Y finalmente también las investigaciones que se han hecho, pues obviamente se le atribuyen ciertos efectos adversos a la albúmina, ¿no? Pero tenemos que recordar que los pacientes pues tienen todas estas comorbilidades que obviamente en los ensayos clínicos se tratan de controlar de forma más eficiente, pero sabemos que existen pacientes que tienen cardiomopatía del paciente con cirrosis, pacientes que tienen síndromes cardiorrenales, pacientes que tienen comorbilidades pulmonares ya de base, pacientes que tienen comorbilidades cardíacas ya de base. Entonces, sí, de hecho, por el hecho de que se está haciendo un ensayo con albúmina, todos los efectos adversos se le tienen que atribuir metodológicamente a la administración de albúmina. Sin embargo, tenemos que conocer que existen ciertas condiciones o ciertas comorbilidades que justo hacen que no le podamos echar toda la culpa a la albúmina, ¿no? Que no le podamos atribuir todos estos efectos adversos a la albúmina,
porque igual se acompañan de otros medicamentos, antibióticos, terlipresina, norepinefrina, etcétera, etcétera. Sí. Sí, definitivamente, pues no podemos ver al paciente con cirrosis como una entidad aislada, ¿no? Sí, habitualmente pues son pacientes que tienen multipatología y polifarmacia además, entonces son muchas otras cosas que tenemos que tomar en cuenta ahí también. Así es. Bueno, pues son las preguntas que teníamos. Aprovecho para recordarles a nuestros oyentes que se pueden hacer preguntas a través de redes sociales. Estas preguntas se pueden mandar días antes o semanas antes de que se presente el capítulo para que lo tengan en cuenta y manden preguntas específicas que tengan acerca de ciertos temas. Pues antes que todo agradecerles a nuestros dos invitados y quisiera que nos dieran cada uno 2 perlas acerca del tema en el orden en el que ustedes prefieran, si nos pueden dar 2 perlas que quieren que le queden a la gente que nos está viendo y oyendo. Primero las damas. Gracias, doctor Nico. Yo creo que es muy importante saber cuáles recomendaciones ya son bien establecidas, que lo comentó inicialmente el doctor Nico, la peritonitis bacteriana espontánea, la lesión renal aguda, el síndrome hepatorenal y parasíntesis de gran volumen. Y yo creo que la segunda sería que la administración a largo plazo ya no es tan controversial y es más bien ya pues prácticamente una indicación también del libro, ¿no? La administración a largo plazo de albúmina ha demostrado beneficio. Claro que cada quien decidirá en qué pacientes de su clínica diaria, pero yo creo que también ya tenemos bastantes estudios que han demostrado el beneficio de la administración de albúmina a largo plazo y que debemos empezar en medida de lo posible a realizarlo en nuestros respectivos centros. Claro, sí, yo diría que aunadas a estas 2 perlas que dijo Diana, una más sería que tenemos que eh, pensar en que ya tenemos herramientas nuevas, específicamente POCUS, que decía Diana, que nos pueden ayudar mucho a evaluar esto que decíamos previamente, ¿no? Si nos estamos quedando cortos o si nos estamos pasando con la dosis de albúmina. Yo creo que cada día más esto se va a hacer más accesible y más fácil para todos nosotros y que va a ser una herramienta muy, muy útil precisamente para evaluar a estos pacientes que requieren albúmina en cualquiera de las indicaciones que tengamos, sean las indicaciones clásicas, si se me permite ese término, o las indicaciones controversiales, pero yo creo que el intentar que todo el mundo pudiéramos hacer POCUS ya en estos pacientes sería algo muy, muy interesante. Y la segunda, en mi caso, pues sería, yo creo que muy, muy importante tener en cuenta que si bien la albúmina tiene grandes propiedades como decíamos, fuera de las propiedades oncóticas que tiene muchas otras en relación a su capacidad digamos, para disminuir las citoquinas, que es la base de muchas de las complicaciones de la cirrosis, debemos ser racionales. Yo creo que el uso indiscriminado también de albúmina de repente en situaciones y en dosis en las que no están indicadas ni recomendadas o donde todavía la controversia es más que la probabilidad de una buena respuesta, deberemos ser muy, muy cautelosos y juiciosos, ¿no? Obviamente por el bien del paciente en relación a disminuir las posibles complicaciones que podamos tener y también a disminuir los costos operativos de estos mismos pacientes. Perfecto. Pues muchas gracias a nuestros dos invitados, doctor Nico, doctora Diana. Muchísimas gracias por sus respuestas. Y no quiero dejar de agradecer igualmente a todos los involucrados que hacen posible este podcast, a todos los involucrados en la educación médica continua. Y gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, un placer, y gracias a todos por escucharnos. Gracias. Innovación. Ciencia y convivencia. convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.